¿Quieres que admita todo? Buenas tardes. Hola, 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 buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. hola, ¿qué tal, Ariela? Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? Hola, buenas hola. tardes. Hola, Ari. Bueno, vamos entrando, esperamos que se incorporen. Bueno, Va entrando gente conocida. hay muchas caras conocidas que nos siguen, nos acompañan y que vienen convocadas por tu presencia. Bueno, estamos acá en un nuevo encuentro de los conversatorios del Departamento de Psicología Jurídica de AMBA. Hoy contamos con la visita estelar de Graciela Gardiner, un referente de la psicología jurídica, docente nacional, internacional, con presencia permanente en todos los congresos nacionales e internacionales, autora de muchísimos libros, docente de muchísimas universidades, y si lo podríamos hablar, pasaríamos la hora de todas las cosas que ha realizado, lo que ha colaborado, participado en el desarrollo de la psicología jurídica, ¿no? Desde los inicios, desde ir conformando, has participado en... Hola, Nari. Bueno, dale, sí me sirve un poco tu Apaguen, orientación, por favor, los porque micrófonos. sí, mandarme la ubicación bien. Eh, yo tampoco. Y la persona que habla la eliminan directamente, por favor, le digo a los colaboradores. Bueno, después de este momento incómodo, Graciela, bueno, es un gusto, un lujo para nosotros que estés por acá y bueno, estamos encantados de escucharte. Si querés presentarte, comenzar a hablar. Bueno, gracias por la invitación, primero, tan cordial siempre, y haber podido además coordinar una fecha posible, lo que entre la multiplicidad de cosas que Carlos, dijo me hace como repensar mi agenda personal, ¿no? Muchísimo de esto, bueno, hay que como que Entonces, repensar entonces. Eh, eh, yo decía, bueno, muchas caras conocidas, nombres conocidos, en la gente que allí está, también da cuenta de ese recorrido y les agradezco especialmente porque quien no me conoce puede decir, bueno, a ver qué es lo que tiene esta mujer para decir. Eh, pero quien me conoce y vuelve, es porque algo de lo que algunas semillitas de las que he tirado o he intentado tirar semillitas a lo largo de mi historia, este, un fruto sé que ha dado. Eh, Quiero como brevemente comentar desde dónde me conecto con esta hoy especialidad que en los años que comencé yo la carrera, ni siquiera era una materia, ¿eh? No existía como materia en el grado. O sea que hoy estamos formándonos todos en algo que
que no existía en la carrera de psicología. Yo soy platense, nacida y criada NIC platense. En la Universidad Nacional de La Plata no existía la carrera, en la carrera la materia forense. Pero a mí siempre me interesaba no solo el hecho de ser psicóloga, creo que desde que era chica y no sabía muy bien de qué hablaba, pero sentía que algo de este área me movilizaba y no lo dudé nunca. Me, me, me desencanté de los docentes del secundario y tuve la oportunidad de decírselo alguna vez, pero nada hizo que dejara de querer ser psicóloga. Eh, y eso también es, como digo yo, una experiencia de vida que permite como repensar dónde se inserta uno, ¿no? Y lo forense fue atrapante como investigación para mí, como leer y demás, hasta que, bueno, tuve la oportunidad de trabajar como perito de lista primero en civil, y de ahí, bueno, mi primer tesis de la especialidad, y después, para cuando, bueno, se abrieron concursos en el Poder Judicial y ya con más de, este, de 500 inscriptos, y tuve la suerte y el- sí, la suerte, diría, más allá del conocimiento, pero la suerte de que sea un tema que investigaba puntualmente yo, lo que tocó como temario, bueno, gané el concurso en el Poder Judicial, donde trabajé hasta que me jubilé. Y es como un objetivo prioritario el crecimiento de la profesión, para mí, ¿no? Otra vez en muchas instituciones, pero es prioritario para mí el crecimiento de la profesión, y el crecimiento de la profesión no puede ir ligado, a otra cosa que no sea la seriedad del estudio, la investigación, en los temas sobre los que tenemos para pensar y para aportar. Este, y un poco esto de lo que voy a hablar, hoy tiene que ver con eso, como un desafío personal, eh, y fue este tema del neonaticidio, fue lo que presenté como tesis para la maestría, que la hice en UCES. Y recién les contaba un ratito antes, los compañeros antes que entrara todo el grupo, que fue tan novedoso en su momento, y tan como fuerte para la subjetividad de quien recibió mi proyecto de tesis sobre este tema, que yo ya lo había escrito algunos artículos antes, creo que en mi segundo libro, no recuerdo. Había escrito un artículo sobre esto. Bueno, decidí investigar más profundamente, y mi proyecto de tesis fue rechazada, este, cosa que me impresionó porque obviamente había cumplido con las formalidades, y para mí el tema me parecía más que interesante, pero bueno, me senté a escuchar lo que tenían que decirme. Y el cuestionamiento puntualmente era que había escrito mal el proyecto, porque parecía como que yo quería hablar de las madres que mataban a sus hijos. Y exactamente de eso quería hablar. Eso da cuenta, digamos, de la ajenidad que puede generar este tema. Gente, obviamente no era una colega la persona que lo estaba corrigiendo, sino era una persona encargada de los proyectos de tesis. Su condición era lingüista, y bueno, como que estaba en el purismo de la presentación, ¿no? Quizá era, no solamente como profundo el análisis que yo quería hacer sobre este tema, sino que es un tema que genera cierto rechazo, lo entiendo. Genera rechazo en los juicios orales. Hace como, no sé, más de 20 años, cuando los empecé a plantear estos temas, eh, y que no entendían de qué es que no me entendían qué es lo que estaba hablando. ¿Cómo yo podía decir que alguien no era hijo de alguien si estaba, documentado biológicamente que así lo era, ¿no? Y yo estaba hablando de otras cosas muy diferentes. Y también quiero decirles, que, que aunque si uno está seguro de una posición
que está planteando y tiene un sustento teórico, quizá el derecho no lo entiende, uno tiene que hablar en- en cotidiano, como le digo yo al discurso, en un discurso cotidiano para que el otro entienda, pero por ahí el derecho está todavía muy lejos para poder entender estas temáticas que nosotros planteamos. Pero eso no quita que podamos ir de a poco trabajando sobre eso. De hecho, ninguna de las madres de mi muestra para el trabajo esto fue absuelta, pero hoy sí, con esta posición teórica, hay hay un registro de condenas diferentes, un reconocimiento diferente de estas mujeres, un entendimiento de estas mujeres y de hecho hasta la absolución, lo cual da cuenta que, bueno, que hay que seguir sembrando, ¿no? No importa que a mí me haya ido mal en algún punto, en lo concreto, ¿no? En mis propios juicios orales y me llevara como un sabor amargo de no haber, por lo menos no haberme podido expresar con toda la claridad o por ahí no era el momento. ¿No? También, después pasaron muchas cosas, género, bueno, muchas cosas, estoy hablando de hace muchos años. Lo que Eh, fuiste construyendo, nos comentabas que, bueno, a partir de tu trabajo y de toda tu producción, por ahí se han ido modificando, por ahí diste algún ejemplo, creo que en La Pampa, eh, sí, que se consideró de otra manera, se evaluó y se te citó expresamente en la sentencia de, no sé si absolución, archivo, sí, como... absolución. En ese caso fue de absolución, lo cual, bueno, es muy valioso porque hay un registro de este cambio en las legalidades que se empieza a mover hacia distintas cosas. Una de las cosas que les estábamos planteando unos minutitos antes de que ustedes entraran es que a mí ese dicho, su pregunta no molesta, de verdad, la pregunta no molesta, seamos ordenados para que podamos entendernos entre todos, pero no quiero avanzar sobre tema ninguno sin que quede lo más claro posible, atendiendo básicamente a las diferencias que hay en el público que está presente. Bueno, una de las cosas primeras que me parecían interesantes era que existía como una obligatoriedad, veo caras muy jóvenes, pero existía, pero de alguna manera sigue existiendo, de otra forma, como una obligatoriedad que una cuestión de género este, era cumplir con determinadas cuestiones y el no cumplimiento de esas cuestiones era castigado. Y uno de esos deberes, una de esas cuestiones obligadas, era la obligación de ser madre, o al menos expresar el deseo de ser madre sin posibilidad de que se pudiera pensar en otra cosa diferente que ser madre, ¿no? Como que la función básica de la mujer sea ser madre. Eh, les contaba que estoy mezclando como dos powers diferentes, así que salvo que quiera plantear alguna cosa, eh, voy tomando un poco de uno y de otro, así que no se los muestro Definamos por primero neonaticidio, porque hay muchas términos y de qué estamos hablando, y por ahí como hay alumnos de la Universidad de Kennedy que por ahí no están familiarizados con el tema, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? bien. Em, el neonaticidio como concepto concreto es la muerte de un bebé recién nacido a mano de sus madres puérperas. Ese es el concreto tema del neonaticidio. Algunos autores toman en el momento mismo del parto y otros hasta entre 24, 48 o 72 horas como máximo. O sea, en ese periodo depende incluso de algunas legislaciones internacionales también, a qué se entiende como concepto de neonaticidio, o sea, la muerte de un bebé a mano de sus madres puérperas. Ese sería el neonaticidio, Es concepto parte de lo que concreto.
supone, porque cada tanto escuchamos en los medios esta situación que lo tiraron en un contenedor, encuentran un bebé recién nacido, hace toda reconstrucción y bueno, entonces esto da inicio a un proceso y a la cuestión de ver si la madre es imputable, inimputable, qué pena le corresponde, ¿no? Sobre esto se entra Mm. el De trabajo. hecho, como siempre, adecuada tu intervención, lo tiró, ¿no? Y yo digo que lo que aparece en los medios siempre es un verbo, la utilización de un verbo que usaste vos también, sacado de los medios, como cierta voluntariedad de matar. ¿Eh? Eh, Tiró, enterró, mató, ahorcó, ahogó, envolvió, no ¿no? Como cierta se queda condición. se queda con eso, porque después no se sigue la noticia. O sea, porque todo el proceso va a llevar años, pero lo que queda Sí. es esa flash, esa imagen, esas palabras, que es lo que queda grabado en la gente. Por eso utilicé esos términos. No, pero perfecto, porque me abre a algo que también quería decir que lo que toman los medios y de hecho lo que aparece en el derecho también, porque si no hubiera una acción que esté de alguna manera como figura jurídica, con un hecho antijurídico, no habría este proceso. Entonces, de alguna manera hay al menos una sospecha inicial lo suficientemente fuerte como para investigar al menos ese qué pasó con ese bebé recién nacido muerto que se sospecha que quien lo ha llevado a cabo esa muerte por algunas circunstancias es su madre. Eh, y en algunos casos, cuando yo hago mi pericia, eh, me ha llamado un fiscal, te lo paso, me dice, te voy a pasar el caso, viste, de tal cosa, te lo voy a pasar formalmente, pero quiero que sepas, que estés atento, qué sé yo, a recibirlo, estando yo como perito oficial en la provincia de Buenos Aires, o cuando ejercía la jefatura, como para que designe algún perito rápidamente. eh, Porque esto ya es un caso, ya es un caso juzgado, ¿no? Como había un preconcepto de que esto ya es un caso juzgado, una mujer mata a su hijo, ya está. Qué más podemos pensar? Se imputó, excepto, bueno, que sea un delirio, por supuesto, pero si no, se imputó, se agrava y se acabó el cuento. Y la verdad que no siempre es así, pero las palabras son mató, enterró, eh, siempre pensando en una búsqueda de dar muerte. Y en realidad, este, lo que, lo que yo cuestiono es esa intencionalidad de dar muerte. ¿Por qué cuestiono esta intencional? Después vuelvo a las mujeres y la obligación de ser madre. Pero ¿por qué cuestiono esta intencionalidad de matar? Por el modo de la muerte y por las características de la persona que evalúo. Porque yo tomé una muestra para sustentar esta posición teórica que son que se podría cuestionar que estas mujeres hicieron eh, un abandono, que no se hizo ningún cuidado para ese bebé recién nacido. Por lo tanto, la consecuencia es la muerte, por, por, por desangrado, por frío, porque murió en el inodoro, porque, bueno, no sé, por ahogado, pero no hay ninguna acción concreta para dar muerte. Eh, esta muestra particular que yo tomo, lo que realmente registro de eso, es que esta muestra particular, eh, lo que se pudo ver es que no mataron a un hijo,
como si le diera las conclusiones al principio, pero no importa. Eh, Estas mujeres no mataron a sus hijos, sino que estas mujeres lo que no tuvieron fue un hijo. O sea, biológicamente tuvieron un hijo, pero psicológicamente no tuvieron un hijo. Por lo tanto, no hicieron nada para matar, porque para matar intencionadamente a otro tiene que haber un registro o una exacerbación de la violencia, pero tiene que haber un registro de que eso otro es algo vivo. Y acá no se mató a nada porque no se reconoció no solo un hijo, sino que no se reconoció que había algo vivo y que entonces debía ser muerto. ¿Me van siguiendo? Hubo como una negación del embarazo, ¿no? Negación de todo el embarazo y sin preparación para el nacimiento. Yo más que negación, si vamos a lo intrapsíquico, diría, ni siquiera es un registro. Y no hablo de psicosis, ¿eh? Descarto psicosis y debilidad mental de mi muestra, ¿eh? Como para ir acotando la muestra. Ni siquiera hay un registro. Por supuesto que no hay control médico, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. No hay control médico, no hay nombre preparado, no hay un nombre prearmado en el psiquismo de esa mujer que espera a alguien que sea invocado en su deseo de ser madre. No hay ropa, no hay nada. Y de hecho, estas mujeres evaluadas dentro de la asesoría pericial no hablaban tampoco de hijo, no hablaban de maternidad, no hablaban de embarazo, hablaban de gordura, hablaban de me puse gorda, hablaban de me descompuse, hablaban de todas cosas que son de la cotidianeidad de nuestro discurso, pero no del discurso cotidiano de las embarazadas. Yo digo que hay algo muy particular cuando uno se encuentra con un grupo de mujeres embarazadas que está como sobrecargado libidinalmente el discurso y la panza, ¿no? Se toca, más allá de la molestia que pueden tener, bueno, nada, pero se tocan la panza, hablan de su panza, hablan de todo lo relacionado con el hijo, lo que hicieron, lo que compraron, como toda esta espera, ¿no? Está como sobrecatequizado. Eh, como un momento culturalmente fuerte para nosotros. Eh, pero estas mujeres hablaban de gordura, hablaban de descompostura, en ningún momento de hijo. Eh, ¿qué tiene de particular Perdón, por ahí? Graciela, Sí, lo que quieras. sería como un objeto que está dentro del cuerpo que va provocando malestares y en algún momento es expulsado y nos da liviandad, por decirlo de algún Eh, modo. El registro de un objeto, me acordé de una conocida que en algún momento dijo, no puedo entender cómo puedo ser como un monoambiente de alguien. En ese caso había un registro de un alguien. claro. En Había este un caso es un mono. objeto que produce a modo de tumor una descompensación física. Sí. No había registro de que había algo de que estaba mal. Ujú. Había tampoco de enfermedad, porque si hubiera un registro de enfermedad, probablemente hubieran consultado a un médico que la hubiera sacado Ah, de su error. ¿No? No ajá. había ni registro de enfermedad. Ah, Gordura, no tengo nada en mi panza que tenga que desalojar. Estoy gorda. ah, ok, ok. Interesante, igual la frase, que me la voy a quedar pensando. Interesante la frase, El pero no para monoambiente esta. Sí, el monoambiente de un objeto. Bien. es impresionante. Eh, Impresionante, pero daba lugar a un espacio Claro, de ella para alojar a un otro. para Acá no alojar había ni a espacio ni a ver que por había qué, pero bueno, claro, lo claro. alojo, ¿qué va a hacer? Eh, claro, y además lo del desalojo, ¿no? Otra situación de violencia. ¿Qué es lo que quiero plantear entonces? Que este vínculo, no hay registro
de otredad, dice Janina. Eh, claro, ¿no? Pero en ese caso, pero en ese caso puntual, en ese caso de esa otredad puntual, ¿eh? Em, ¿Qué? Fíjense qué es lo que yo veía, que me parece que es el tema eh, básico de esto, lo que estamos planteando, que mm, lo que se agrava, como homicidio agravado por el vínculo, la figura actual, es que acá se agrava por un vínculo que no existe, porque para agravar un homicidio por el vínculo, tiene que haber un vínculo. Y acá no hay vínculo. Eh, el vínculo entonces entre la puérpera y el producto gestado puede, en cualquier circunstancia, no transformarse en un vínculo materno-filial. De hecho, este monoambiente no hablaba de un vínculo materno-filial, sino que de un objeto, pensaba en un alien, ¿no? Adentro de su monoambiente. Em, Se me planteaba así como hipótesis Y inicial que nació el alien, ¿eh? Nació. ya nació. Sí, hace mucho. Ah, bien, no voy a preguntar nada. Este, todavía, por lo menos. Dame Graciela, ¿te puedo hacer una consulta? María Laura habla. Em, obvio. de las mujeres que vos estás hablando, ¿no hay ninguna patología previa? ¿No hay nada orgánico previo No, al embarazo? no. ¿No hay registro de relación sexual? Sí, pero eso Sí. no está ligado a la maternidad. Ah, Eh, qué a ver, enajenación. todas vienen de historias muy de, de extrema vulnerabilidad, no quiero darle frase final, la guardo todavía, todas dan cuenta de extrema vulnerabilidad y todas las de mi muestra, por ahí no así otras que me han llegado a consulta después, eh, pero no, por supuesto que no estaba en su proyecto tener un hijo, desde luego, porque era algo impensado, pero tampoco estaban dentro de una, de una organización parental que acompañara y apoyara esta situación. O sea, eran madres solas, ¿no? Y uso madres a propósito. Eran embarazadas, solas, eran puérperas, solas, ¿eh? Y como mucho, el medio que tenían alrededor era hostil por lo pecaminoso de lo que hicieron. No del embarazo, sino del deshacerse del producto de su vientre. Eh, porque siempre digo que hay un poema panameño que a mí me encanta por lo terrible, ¿no? Pero entre sus cosas dicen, y cada uno podrá aportar desde la literatura, desde el tango. El tango es para revisarlo como una cuestión histórica y social de una riqueza. Poema panameño decía, madrecita querida, joyero de virtud, ¿no? Y yo digo, pavada de exigencia a la madrecita, ser querida y además ser un joyero de virtud. Encima de todo lo que tenemos que ser un joyero de virtud. Es un poco mucho, ¿no? Pero bueno, pero esto es una presión social, sin ninguna duda. Y de algún modo, a pesar de todo el agua corrida bajo el puente, sigue siendo, porque quizá somos los únicos monoambientes todavía que existen, que dan lugar a la aparición de un hijo. ¿Eh? Todavía ese lugar sigue estando ligado al género biológico. Este, eh, y hay un tango de Magaldi y Napoli que dice, la ley de ser madre es ley natural. Las madres
son diosas con santas diademas. Insisto, no es mucho, ¿no? Em, la letra es de Nápoli, ¿no? No sé, creo que es más conocido Magaldi, por lo menos para mí es más conocido Agustín Magaldi, pero la letra es de este buen muchacho Nápoli, adecuado bueno, a su época, creo que es alrededor del 20, que en otras letras ofrecía que no es un pecado ser madre, no, no sé, todo lo que decía, querida hermana, un hijo es algo bienvenido en el mundo, que, no te preocupes, que cuando tu hijo nazca, mi santa esposa y yo lo tomaremos como propio. O sea que le perdona el pecado de ser soltera y estar esperando un hijo, pero que no se preocupe que su santa esposa, que esa sí es santa, la que se había casado es santa, su santa esposa, ¿no? Miren lo que es el matrimonio. Ay, ahora me voy a ir un poquito por las ramas, les pido permiso porque tiene que ver. Su santa esposa y él lo tomarán como propio, ¿no? Pero y el arrebatamiento de ese hijo, y si quería tenerlo, no, acá es como que para salvar el honor. Eh, Primero voy a decir que puedo parecer, pero no soy el dinosaurio vivo de Susana Jiménez, pero yo trabajé con una figura jurídica, por ahí la abogada del grupo, que sé que hay una, tenemos por lo menos, por ahí me puede dar una mano si es que recuerda, hay una figura jurídica que era con la que yo trabajé, hice mucho de esto, que se llamaba venia matrimonial. Venia con I, de corta ENIA, autorizar, venia matrimonial. Eh, Derogado o caído en desuso, porque algunas cosas no se derogan, pero caen en desuso, que tenía que ver con que una persona mayor de edad que, este, que, que esperaba, lo voy a decir al revés, porque no quiero irme para algo obviamente es de lo que se trata. Una mujer menor de edad que había tenido relaciones sexuales consentidas con un hombre mayor de edad y producto de esas relaciones sexuales consentidas estaba esperando un hijo, no se consideraba ninguna cuestión de abuso sexual si es que él limpiaba el honor de esa mujer casándose con ella. Por lo tanto, venían a tribunales y tramitaban lo que se llamaba una venia matrimonial, ¿no? Como venía, pero sin el acento. Venia matrimonial, era la figura jurídica. ¿Y quiénes éramos los encargados, como siempre, de todas las cosas raras con las que no sabe qué es lo que es para mí, qué es lo que no sabe qué hacer el derecho? Es decir, bueno, que resuelva el psicólogo al respecto, que la autorización para ese matrimonio lo dé el psicólogo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros los psicólogos? Porque obviamente a mí me molestaba mucho hacer ese trabajo. Porque yo pensaba, esto es encubrir una violación, claramente. Nosotros teníamos que evaluar a la menor de edad, hoy niña, en aquel momento menor de edad, eh, a que, para ver si estaba en condiciones de dar su consentimiento libremente. O sea que se le otorgaba la posibilidad de casarse legalmente, limpiando su honor si ese hijo nacía en un matrimonio legalizado. Y ese hombre se hacía cargo, después si se hacía cargo, no, nadie hacía seguimiento, no importa, pero si ese hombre se hacía cargo de darle su apellido, bueno, la sostenía económicamente, su obra social si la tenía, bueno, ¿no? Le daba los beneficios de ser esposa. Esto que pone los pelos de punta a cualquiera que piense un poco en el patriarcado, en el lugar de las mujeres, en las cuestiones de género, en todo lo que hemos avanzado y demás, esto
sucedió durante mi carrera profesional. Durante el tiempo que fui perito oficial o jefa o asesora, que fue los cargos que desempeñé. Esto fue en mis inicios en Lomas de Zamora. Ahí estaba, si saco las cuentas, entre el 91, yo estuve en Lomas de Zamora, entre el 91 y el 2000, tuve 13 años, 2014, 91, 2014. O sea, no estamos hablando de tanto tiempo. O sea, que yo trabajé con las venias matrimoniales los años 91, desde los años 90. 2004. La ley del ejercicio profesional generalmente es del año 80. O sea, para poder trabajar como peritos es a partir del 80. O sea, hay 40 años, 40 y pico de años de historia. O sea, porque por ahí los más jóvenes piensan que siempre ha existido esto. Y esto es más o menos reciente y vos has sido parte de la construcción de todo esto, porque no había nada armado, desarrollado, jugábamos Nada, de éramos nada, éramos tan pobres. No había, por supuesto que no había colegios profesionales, no teníamos, no éramos una profesión libre, sino que dependíamos del poder médico. Yo he escuchado frases como: a mí, ¿qué me sirve? Un médico, ¿no? Psiquiatra, para mí, ¿qué me sirve que me hablen de vínculo? A mí, dame un diagnóstico. Yo decía, yo no trabajo para vos, he tenido mis, puedo parecer tiernita, pero no lo soy tanto en mi modalidad. Yo no trabajo para vos, yo trabajo para el Poder Judicial y para mi profesión, desde mi conocimiento, pero no para vos. Si vos querés un diagnóstico, hacelo. Que a mí qué me sirve, qué me importa a mí si te sirve o no te sirve. En la época en que había que pelear a los codazos para ganar un espacio que hoy ya está ganado, ¿no? Y que podemos trabajar codo a codo sin andar a los empujones, más o menos. Pero bueno, en línea general. Lo que quiere decir, como en poco tiempo no había nada y se ha construido Un montón. maestrías, diplomados, y donde ahora tiene una posición fuerte y donde los jueces suelen apoyarse bastante en nuestros asesoramientos, o sea, cómo se ha construido desde nada en poco tiempo, porque históricamente 45, 40, 50 años no es nada, no frente al poder médico, el poder de los abogados y todo lo demás, cómo se ha construido una posición fuerte por el trabajo tuyo y de mucha gente que te ha acompañado. Por eso yo digo, peleémonos entre nosotros, los hermanos sean unidos, porque en los intersticios que dejamos nosotros en nuestras discusiones, porque podemos discutir teóricamente. Yo lo que le estoy diciendo, yo lo tengo sustentado, bueno, por ahí da para un montón de cosas, pero está sustentado, tiene un montón de material. Pero seguramente en algún lugar hace agua y me encantaría que me lo digan, porque sigo pensando. De hecho, las preguntas a mí me retroalimentan un montón, pero pensemos entre nosotros, porque esos huecos que dejamos nosotros se nos meten los bichos, ¿eh? Y no siempre con buenos objetivos. Entonces, trabajemos para sostenernos. Yo empiezo a hablar de estas cosas y digo que me pongo la campera de cuero sindicalista y arranco, porque hay mucho y además hay mucho por construir todavía. Y yo hoy decía esto de muchísimas universidades y muchísimas cosas. Me estoy yendo de montones de lugares porque quiero dedicarme a lo que más me gusta, que es procesar cosas que pienso y escribirlas para otros. Yo ya no trabajo más, estoy jubilada, estoy como docente, pero digamos, estoy jubilada de la profesión. Pero, eh, si bien, bueno, tengo matrícula en Nación, pero puedo, podría como trabajar como perito de parte, que me lo han ofrecido muchísimo, pero
Yo no quiero ser perito de parte, yo no puedo ir a controlar el trabajo de las que han sido mis compañeras de oficina hasta hace poco. A mí no me cabe. Yo quiero dedicarme a analizar casos, a producir teoría. Quiero dedicarme a eso, si es posible, en una isla del Caribe, y le estoy contando mi fantasía. No me da, pero, pero bueno, pero, pero me gustaría seguir produciendo estas cuestiones. Tonia Bien, levantó la mano. ¿eh? Tonia levantó la mano. ¿Quería hacer una... Dale. Perdón, Sonia, no te Graciela, había visto. Sí. acá estoy. Interesante lo que estás planteando. Justamente me hace pensar ahora, ¿no? Con esta relación que hay de la madre, ¿no? De cómo el otro día escuchaba que el plan ENIA, que avanzó muchísimo en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, con la disminución del embarazo adolescente, al anular este propósito y hablar de que hay baja demográfica en todo el mundo, no es solamente en Argentina, ¿no? Como tenemos un desafío terrible porque de alguna manera es un retroceso esto de pensar de que una adolescente, una niña pueda ser madre y en las condiciones en que se han dado siempre este tipo de embarazos, ¿no? Entonces, a veces me hace pensar en que es un desafío que si no, digo, también desde la experiencia de mucha gente como vos, y nosotras que estamos escuchándote, ser como, no sé, un paredón, digo yo, una cosa que sea un bloque tan grande que se pueda sostener estos programas, estas cuestiones que han evitado justamente que una menor eh, tenga que estar al amparo de cualquier persona, a veces su propio padre, a veces estas cosas se dan intrafamiliares también donde la madre es abuela y madre, y la adolescente sigue un camino que la verdad que no está bueno, porque no está bueno desde el momento en que de todo lo que se avanzó hay un retroceso. Entonces me hace pensar en eso, ¿no? El desafío tan grande que tenemos en estas épocas, sobre todo. Sí, pero fíjate cómo pudimos pasar de que la ley avale el abuso con el matrimonio, con el santo matrimonio, eh, a, a que sea uno de los delitos que, digamos, como que mayor peso tiene en cuanto a la condena. Sí, es verdad. Porque hay un concepto que está ligado, y voy a volver sobre si me disperso y no me siguen, por favor me paran las veces que sea necesario, porque en todos lados me surge una línea única que va hacia lo que quiero contarles, que esto está ligado a algo que tiene que ver con la dignidad, ¿no? Em, porque esto que le decía de Magaldi, que decía de la venia matrimonial, eh, y, y uno puede pensar, ¿qué tiene que ver con la dignidad? Si pensamos en las figuras jurídicas que dieron lugar a los temas del abuso, de los cuales surgen muchos embarazos adolescentes, como decía recién, eh, es porque el uso de la sexualidad de la mujer no estaba permitido, el ejercicio de la sexualidad de la mujer no estaba permitido, salvo dentro del matrimonio para resguardar la dignidad. Por eso los delitos eran delitos contra la honestidad, el capítulo era delitos contra la honestidad, tenía que ver con hasta me voy al Martín Fierro. Una frase de Mirta Legrand: ese anillito es conseguido con honra, ¿no?
¿Qué tiene pero miren cómo está incrustado, está bien, tiene 100 años, está divina para lo que está lúcida, valoro, aplaudo, aplauso, medalla y beso. Pero, ¿qué tiene que ver la honra con la genitalidad, ¿no? En nuestra geografía humana de mujeres, ¿dónde está colocada la honra? En el cinturón de castidad. Y eso es muy grave. Y todo esto nos atraviesa y nos sigue atravesando de alguna manera. Eh, por eso, Perdón, ah, sí, que estaba pensando que en el tema de neonaticidio, sí, neonaticidio, sí, neonaticidio, eh, no siempre, se me ocurre que no siempre tendríamos que pensar en niñas que han sido abusadas o violadas, sino no, en mujeres que no pueden sentir que no pueden maternar, que no pueden, pero puede ser también dentro de un matrimonio o dentro de una pareja donde el sexo sea muy bueno. Digo, se sí, entrecruzan en un punto, pero pasa más por esa mujer que no logra sentirse madre. se aplica a la edad eh, que quiera. Y Por se eso, no, aplica, no, y se aplica porque al estrato social que a quieras, cualquiera, claro, por a eso. cualquiera. Pero ahora, No, ahora no te, ahora te, vamos a te hablar de escucho, niñas Georgina. abusadas, o niñas violadas, sino de mujeres que no pueden maternar, no pueden esperar un hijo. Bien. ¿Cuál es el punto al cual yo voy? La figura anterior jurídica era ahora es homicidio agravado por el vínculo y antes era filicidio. La muerte de un hijo antes era filicidio, ahora es un homicidio agravado por el vínculo. ¿Cuál es la diferencia fundamental en el cambio de la legislación? La diferencia fundamental en el cambio de la legislación está en que la figura anterior de filicidio tenía un, un atenuante que era si la muerte del niño eh, estaba relacionado con ocultar la honra o la deshonra. Y que entraban dentro de este juego también si había sido acompañada o ha sido apoyada o lo había llevado a cabo el padre o el tío, para ubicar parentesco, porque si no queda muy, se desmembra demasiado. El padre o el tío de ese niño habían colaborado en esa muerte, eh, sí tenía que ver con proteger la honra de la familia. Que pasamos de la autorización de matar a un niño a un homicidio agravado por el vínculo, sin solución de continuidad. Un día pasó una cosa y al otro día pasó la otra. Y yo trabajé con las dos figuras jurídicas. Eh, por eso decía, desde la venia a esta figura jurídica previa y a esta que cuando, bueno, aparecen todas las modificaciones en realidad con el lugar de los niños, niñas y adolescentes y su posibilidad de ser sujetos de derecho, de darle su palabra, de no ser dicho por otro. Bueno, cuando todo esto, cuando cambia la ley, todo esto sucede, el homicidio, esto pasa a ser una figura de homicidio agravado por un vínculo. Pero muchas veces, un poco también en lo que decía la colega recién, muchas veces de lo que estamos planteando es más grave todavía de lo que recién me preguntaban o comentaban, porque puede ni siquiera existir un vínculo entre la madre y el producto de su gestación. No como este caso, yo no quiero gestar, esto fue
dentro del matrimonio y no quiero tener más hijos. Bueno, esto está ligado a la ley del aborto. Bueno, tantas cosas, ¿no? La interrupción del embarazo voluntario. Bueno, ha habido mucho cambio. Pero el agravamiento de esto sigue estando sostenido, el agravamiento de esta figura por el vínculo, sigue estando sostenido en la obligatoriedad de la mujer de ser madre. Y esto es vigente. Ahora, eh, lo que yo me planteaba era que estas puérperas neonaticidas, lo que no han concluido todavía, y va en sintonía con los comentarios de recién, lo que no han concluido todavía es la gestación de un espacio relacional, no solamente con eso que estaba en su vientre, sino con sus propias madres. Entonces alguien habló de la abuela. Y digo que estas mujeres, yo las vi las que yo vi estaban entre 18 y 25 años porque este, no trabajaba, este, se dividió después. Al principio hacíamos cualquier cosa que nos pidieran relacionado con la psicología y después se dividió en distintos grupos profesionales y yo me quedé en la asesoría pericial que solamente tomábamos adultos. Así que por eso estas madres que tengo como muestra son mayores, a partir de los 18, entre los 18 y los 25. Pero eh, estas fragilidades y estas vulnerabilidades de las que hablo no son solamente económicas y sociales, son subjetivas. Lo que no había en estas mujeres era la generación, la formación de un espacio relacional en tanto hijas de sus propias madres. O sea, ahí había una falla. Esa no, por eso yo digo que, y ustedes escucharon a Luis Di Santo la vez pasada, y yo utilicé cuando presenté el libro, la primera vez que presenté el libro, eh, yo hablé de lo transgeneracional y es una palabra de riesgo en algún sentido, porque suena a otras posiciones teóricas no del todo fundamentadas dentro de la psicología. Pero yo hablaba que también acá hay una cuestión transgeneracional, que en tanto podemos hablar de al menos tres generaciones de poco madres, ¿no? Y este deterioro en la función materna, en el apego, yo tomé mucho de Bowlby para apoyarme teóricamente en la teoría del apego. Para mí ningún autor es descartable. Yo me puedo ir hasta el primero que escribió sobre psicología, hasta el último que tomó, porque me parece que todos hacen un aporte a algo. Y cuando Bowlby habla de apego, hay que reescribirlo, tamaño trabajo. Hay que reescribirlo a Bowlby, porque cuando él habla de apego, habla un poco de esto, habla de lo constituyente para el psiquismo, de lo constitutivo del psiquismo, ¿no? No hay que quedarse con las fases de Piaget, ¿no? Hay que hablar de la constitución del psiquismo, con la nueva, no solo terminología, sino con la nueva teoría que tenemos para aportar. Eh, entonces, si estamos hablando de que hay una abuela poco madre que engendró a esta joven que no le dio suficiente amparo, apego, protección, consolidación de un psiquismo para ser continente, ¿cómo alguien que no está totalmente constituido desde lo subjetivo en este aspecto, aunque la mayoría tenían el secundario, no era, por eso decía, no eran débiles mentales, ya voy Lorena, espérame un segundito. Em, em, este, ¿Cómo va a poder engendrar un hijo desde el punto de vista psicológico? Y separo totalmente, eh, porque parece de perogrullo lo que digo, pero separo totalmente la maternidad de la biología, cosa que si uno hablamos de la adopción, la separación de la biología y la psicología no es algo cuestionable, sino que es algo como con un valor agregado. Pero acá estamos hablando que quien no
puede ser madre y separamos la biología de la psicología, es tan grave que hay que penalizar con la máxima de las condenas, porque es el atentado a la vida. Antes lo más grave era el atentado a la honra y ahora lo más grave es el atentado a la vida, cosa que comparto, pero no nos vayamos de criterio. Por momentos me olvido que estoy siendo grabada y voy a decir cualquier cosa. Disculpe, te escucho, Lorena. Sí, Graciela, yo pensaba, cuando empezaste a hablar de todo esto, que yo pensaba que si ellas no fueron maternadas por sus madres y a su vez la madre no fue maternada por su abuela, ¿cómo podían dar ellos no aprendieron, no lo vivieron, entonces cómo podían aprender a ser madres si no tuvieron esa experiencia propia, ¿no? Como es una cadena Claro, a nivel abuela, madre, y bueno, ella repite en cierta forma lo mismo porque no tuvo esa experiencia. claro, no pudo. ¿Qué es lo que no pudo? No pudo generar un espacio intrasubjetivo para alojar un hijo, ¿no? Claro, Para engendrarlo allí, no en la panza, sí, ¿no? Porque los sí, hijos, para la biología se engendran en la panza, pero para nosotros, los psicólogos, se engendran en el psiquismo. El primer sí, lugar que ocupa un hijo es en el psiquismo humano, donde uno lo sí, piensa, juega con la muñeca, jugamos, con la claro, imitación o con lo que jugamos, le ponemos nombres. Cuando tengo un hijo, voy a tener 3 hijos, voy a tener uno, se va a llamar de tal manera. La elección del nombre, estos chicos no tenían nombre, y no ser nominado es un montón para nosotros. No tenían sí, nombre porque no tenían existencia. El claro, nombre Me en hiciste acordar a Winnicott. mm, tal cual, otro autor que también Cuando preguntas si usé. el bebé existe. Claro, porque Es no es más lo mismo que cuando, uno... Sí, dale, no, perdón, dale, es dale. más cuando vos comentás que ellas dicen estoy gorda, es como si fuera más de lo mismo, o sea, toda una unidad. Ella se siente gorda, pero no reconoce nada de lo que le está pasando, es una única unidad, la gordura del cuerpo, digamos. Claro, muy bien, Laura. Laura dice, toda madre debe adoptar a su hijo, sea biológico o no. Obviamente. Sí, Y también el elegir un nombre, también el elegir un nombre da cuenta de qué se espera de ese hijo, ¿no? Porque, sí, no sé, llamarlo Napoleón no es lo mismo que Cachito, no, en lo que se espera. Es saludable que después se corra de ese lugar y pueda aceptar que su Napoleón es Cachito, ¿no? Es saludable para ambos, pero la espera del nombre que sea, yo le hubiera puesto Segismundo si tenía que ver con mi cuestión amorosa. sí, Pero bueno, pero correrlo de ese pobre criatura, ¿no? Segismundo. Pero bueno, porque es un nombre que ha caído en desuso también. Pero, sí, este, pero poder correrse de ese lugar y que después termine siendo lo que sea, que tenga la libertad de elegir libremente, es haber podido ampliar ese espacio. Otra María Laura dice que no está presente el deseo. Claro que no está presente el deseo. Claro que no claro, está no hay presente el deseo, deseo. cero No, deseo. cero, cero. No sé si se quedó la mano Georgina de hoy o está... Sí, no, yo quería preguntar en respecto del aborto, si los naticidios bajaron o se mantuvieron de igual forma, porque bueno, sé que está relacionado al deseo y ahora legalmente hay como cierto respaldo que antes no había. Mm. No tengo la estadística para decírtelo, la verdad. Quiero ser honesta con ustedes en sentido amplio, no tengo la estadística, pero sí te aseguro que estas madres de mi muestra no hubieran abortado, porque para abortar tenés que saber que estás embarazada y además saber que no tenés el deseo de tener un hijo. Por lo tanto, esta muestra no se hubiera modificado. Graciela, Claro, porque, no, disculpa, no, porque habían hablado como de la negación, entonces, claro, por eso mismo no se hubiese abortado. Claro. Sí, sí, Carlos. bueno, esta falta de deseo, esta incapacidad de maternar, esta falta, esta negación o falta de registro, se choca
con el momento del parto, ¿no? Entonces, esto es una experiencia traumática, supongo, ¿no? Porque irrumpe la Sin realidad. duda, sin duda. Las circunstancias, ¿no? Está bien la palabra irrumpe, como bien traumático, porque las circunstancias en las cuales se da son tan paupérrimas como el no lugar de hijo. De hecho, muchos de estos casos aparecen ahogados en el baño, pero porque el comentario de esta mujer, obviamente que estaban detenidas a las personas que vi, obviamente, este, como sensación de malestar, ¿no? Del momento del parto, planteaban que que se sintieron descompuestas. De hecho, nadie habló de embarazo, obviamente, no hablamos de hijos, no hablamos de embarazo, ¿no? Este, ni de parto, ni nada que hiciera alusión a hijo, pero decían, yo quería hacer caca y fui al baño, hice caca en el baño, me asusté, tuve una hemorragia, otras hablan de hemorragia, o me salió mucha sangre, o tuve mucho dolor, me acosté, un caso puntual, decía, me acosté, y cuando me desperté, se había tomado una medicación por los dolores y demás, y cuando me desperté encontré un bebé muerto en el baño, con una cuestión de ajenidad, como decía antes una colega. Vio, ahí vio un bebé muerto en el baño, pero no un hijo, no se encontró con un hijo. Obviamente entiendo que es muy difícil de explicarle al derecho esto de lo que estamos hablando, sobre todo cuando me preguntan, ¿pero es débil mental? No, no es débil mental. Casi todas tenían secundario, mis muestras. Casi todas tenían secundario. O la primaria completa seguro, leían, escribían, hacían cálculo. O sea, no eran débiles mentales tampoco. Como muchos tenían poca educación formal bueno, por toda lo precario general de su situación. Pero no, no es débil mental. Ah, bueno, como buscando la inimputabilidad por alguna de las cuestiones de la inimputabilidad. No, no era débil mental. Bueno, entonces un cuadro psicótico. No, tampoco es un cuadro psicótico, porque no aparecía ninguno de los síntomas esperables en un cuadro de psicosis. Es un psiquismo sin terminar de estructurar en ese aspecto por cuestiones de una falta de un maternaje adecuado, como raro si quieren, como para pensar un montón, pero una vez que uno puede leer desde esta óptica, encuentra montones de casos y no los podemos ligar a los casos que andan dando vuelta por ahora, que aparecen audios y cosas de lo que lo quemaron, lo fracturaron, fueron de una salita a otra para que no descubrieran que el maltrato infantil. Es otra cosa, acá no hay infantil. Lo único infantil es que hay un niño, pero para el psiquismo de estas mujeres no hay un infantil, no hay un maltrato. Si quieren es un destrato, nada, porque cuando vieron lo que había en el inodoro, sí se preocuparon. Pero muchas, más allá del inodoro, muchas cuando vieron lo que encontraron y como que no terminaban de darle explicación a su descompostura y esto como tal, ¿qué hicieron? Se deshicieron. Algunas empezaron a los gritos, ¿no? Sin saber qué era lo que había pasado. Alguien vino, las ayudó, bueno. Y otras, como algo, como un deshecho más del cuerpo, o quedó en el pozo del baño, porque algunas eran letrinas, o quedó en un pozo donde tiraban los desechos. Eh, con- Porque quiero llegar a lo finito del no registro de que eso era un hijo propio. Acá no hubo abrazo, no hubo acunada, no hubo nombre, no hubo nada de lo que forma parte del ahijar. Lucía, estás con la manito levantada. Sí,
¿Cómo te va, Graciela? Gracias. Bien. Nada, a mí me llama la atención, digo, me imagino todos los casos que vos estás mencionando, obviamente ya son con el hecho, ya está, ¿no? Consumado y con el hecho final, pero ¿qué pasa con todo el entorno en todo ese periodo? El entorno no registra nada de esto, porque yo entiendo la mujer que no tiene ningún registro, pero nadie de su entorno hay nada, ¿no? Pues digo, puede haber alguna que efectivamente por gordura no se le note, pero después de un embarazo se nota, qué sé yo. Eh, ¿Qué pasa con eso también ahí? Porque, es que lo que estoy marcando es un, un entorno que tampoco libidinizó. Estoy sí, hablando del sí, lo desapego. entiendo, Estoy sí, hablando sí, del lo desapego. entiendo. De hecho, muchos casos los denuncian los vecinos porque vieron a fulanita embarazada y un día no estaba más embarazada, no había bebé, no Claro, había bueno, nada, ¿no? Es otro el entorno, pero no el claro, intrafamiliar. es más ajeno, digamos, es Claro, como más periférico que no tiene que ver con, no hay un vínculo ahí. claro. Eh, No, acá no, ponen, los claro, me llama compañeros la ponen atención un... eso porque digo, en todo ese periodo que, no sé, un amigo, un compañero de trabajo, alguien no te alerta. ¿Y qué le pasa a esa mujer cuando alguien le está preguntando? Sigue como sin registro de nada durante el periodo también, tipo. No Algunas, sé, eso me llama la atención. algunos familiares han dicho que acá hablan de un entorno fallido, un ambiente no facilitador y entiendo como una pregunta. ¿Y las instituciones? Temón. ¿Y las instituciones? Si es pregunta, temón. Ahora lo tomo un poco. Em, eh, si alguien se desarrolla, termina el secundario sin ser hija de alguien, ahora les voy a contar algunos detalles de un caso, eh, Ujú. este, como para clarificar, ¿no? Eh, ¿qué se va a fijar? Come un poco menos, hubo en algún momento, está muy gorda, come un poco menos, pero no hay un registro de ese otro y un posible embarazo. Del mismo modo que hubo un pobre registro sobre esa mujer y su situación de hijo de alguien. Em, una, yo tomé casi todos neonaticidios y tomé un caso que los bebés murieron a los 9 meses, no de gestación, sino de vida, para tomarlo como caso testigo, ¿no? Que no entraría dentro de lo que se entiende como la figura del neonaticidio, pero sí de un homicidio agravado por el vínculo. Em, ahora, una de estas mujeres, primero cómo venían, ¿no? Maltratadas por el sistema judicial, las compañeras, por supuesto, las compañeras del presidio, las escupían, le tiraban, hacían sus necesidades en cualquier tacho y se lo tiraban, o sea, como que venían de un maltrato generalizado específico, incluso dentro de lo carcelario, ¿no? O sea que no la pasaban bien en líneas generales, no solamente por estar detenidas. Pero una, por ejemplo, planteaba la que tuvo en el baño y vio que había un bebé en el baño y lo tiró al pozo de fondo y los vecinos la denunciaron. Que ella decía yo, ahora, bueno, ella vivía la familia eran padre, madre, abuela, tío y ella, en un principio. Cuando ella tenía alrededor de 7 años, la casa de mi abuela no daba para más y mis papás se fueron a no, Sonia, tampoco se me emoción violenta, ahora les contesto. Ellos dijeron, se fueron a comprar un departamento, perdón, un terreno y construyeron una casita. Eh, y en esa había nacido una hermana mía y después le hicieron una pieza re linda, ¿no? En el decir de ella, a la hermana. Pero cuando ellos se van, a ella no la llevan
porque la casa que hicieron inicial era chica y ella no cabía. Y yo digo, pongámonos en el lugar, todos nosotros, madres, padres, tíos, primos, abuelos, lo que seamos, pongámonos en un lugar de decir, me mudo y no me llevo a mi hijo porque no entra. Yo no me mudo si no me llevo a mi perro. Ni que hablar si tuviera hijos en edad de que vinieran conmigo. Pero yo si mi perro no va, no me mudo, no lo dejo abandonado en la calle. Ahí hablo de mí y de mi subjetividad. Pero en el caso de ella, con total naturalidad, ella decía no cabía. Y yo decía que era un mueble. ¿Qué carga libidinal tenía esa persona que se fueron y después sí construyeron una casa para la hermanita y hasta le festejaron el cumpleaños de 15 a la hermanita? Pero ella se quedó con los abuelos, con la abuela y el tío. Le encantaba ir al colegio. ¿Por qué le encantaba ir al colegio? Porque las maestras la trataban bien y olían rico. Fíjense qué primitivo. Esto está relacionado con lo más primitivo del desarrollo neurológico, que es lo olfativo, que está relacionado con el rinencéfalo. Eh, ¿No? Como qué primitivo todo. Terminó el secundario, bueno, aprobó, todo bien. Acá no hubo ningún problema, digamos, de restricción de su capacidad en ningún sentido. Eh, y cuando vino, generalmente ensimismadas, metidas para adentro, agredidas por todos lados, y yo las llamé por el nombre, abrieron los ojos como si se hubieran encontrado con no sé qué, y solamente se encontraban con una persona que las estaba respetando como personas. A mí mucha gente de mi libro me cuestionó, ¿por qué les pusiste nombre? ¿Por qué es caso Laura, caso Anita, caso, ¿no? Para mí. Dijeron, ¿por qué no pusiste caso A, caso uno, caso 2? Porque estoy hablando de Laura, no estoy hablando de Anita. Yo les pregunto, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? ¿No? Como una manera de establecer un primer vínculo y llamarla lo más cotidianamente posible. Y me dicen Pichi, para mí era Pichi a partir de ese momento, no era lo que dice la carátula del expediente. Era una persona sufriente, además, adelante mío. Eso hacía que, en principio, lo postural cambiara. Pasaba de estar toda encerrada, a estar parada, pudiéndome mirar a los ojos. Que alguien la mire a los ojos, que alguien la mire era importante. Por eso yo hablaba un ratito antes que en lo forense también está la clínica, ¿no? Porque uno puede trabajar con ese sujeto si lo coloca en posición de sujeto y no solamente de objeto de estudio. No es un objeto de estudio, más allá que a mí me lo manden para hacer una pericia, hacerle la pericia, como si no fuera una construcción de los dos, poder armar una pericia. A partir de ese momento y que se podía establecer un vínculo, que se da cuenta que estaba dispuesta a escucharla, a preguntarle cosas de su vida y demás, una de ellas, este caso que le estoy contando, me dijo, ¿usted no puede saber cómo está mi perrito? Yo digo, ¿por qué cómo está tu perrito? Porque me enteré que estando yo detenida, mi tío, que era de donde había tomado las pastillas para el dolor, que se había muerto porque tenía un cáncer terminal, había quedado medicación en la casa y ella lo había tomado porque no toleraba los dolores, y después la abuela, que era grande, había muerto y en la casa había quedado solo su perrito. Y ella tenía un vínculo genuino, amoroso con su perrito. Dije, lamento que no puedo averiguarte, pero si pudiera, te averiguaría. Lo más probable es que estaba tan acostumbrada a estar con gente, alguno lo haya recogido y, bueno, estará en algún lugar donde lo cuiden. No les puedo decir cómo le cambió la cara de alivio a esa preocupación genuina por el perro, que era con quien ella había construido un vínculo. Pero con lo humano no pudo porque ella no era hija todavía, ¿no? Y no sé si habrá podido hacer algo con eso, después de algún largo proceso que pudiera hacer. Sí, Lorena. Sí, Graciela, qué interesante eso que decís porque que ella cambia la postura y se ríe porque vos la reconociste como persona y en el lugar que Sí, venía estando no era reconocida como persona. Entonces es muy interesante eso lo que lográs, ¿no? Y cómo la haces sentir desde la clínica, que alguien la reconozca. sí, Me pareció re interesante eso. Gracias. sí, básico, Y en cualquier vínculo humano.
Y Sí, eh, haya cometido lo que haya cometido, el otro es un sujeto, no es el objeto de mi pericia, es un sujeto, sea cual sea, hasta el cuádruple crimen de La Plata que me tocó a mí, era un sujeto con sus características, pero era un sí, sujeto. Y solamente pude hablar con él una vez que lo reconocí como sujeto. Y él pudo desplegar su psiquismo frente a mí en la confianza que le daba que a mí no me doctores, ¿no? Yo soy la psicóloga Gardiner, este, pero usted puede llamarme como a usted le parezca. Algunos me decían doctor, no soy doctora, soy la psicóloga Gardner. Algunas le he tenido que poner freno, porque también habla del lugar. Pero esta posibilidad de que el otro se encuentre con uno también, en la situación en la que estamos, habla de que se desarrolle. Si no se desarrolla el psiquismo frente a nosotros, poco podemos decir. Em, Tomo dos preguntas que estoy acá y ahora te escucho, creo que Carlos, empezaste a hablar. gracias, Una Graciela. colega dice, las instituciones. Las instituciones no vieron, como no vieron a Lucio Dupuy. Las instituciones no vieron nada de esto. No vieron este no sujeto que tenía buen rendimiento, y que tenía buen rendimiento intelectual, pero que venía desubjetivado desde lo más profundo, que ahí no había una emocionalidad adecuada, no había nada, no lo pudieron ver, no vieron un niño todo quebrado, no vieron un niño quemado con cigarrillos, no vieron los dibujos que los niños hacían, no vieron nada las instituciones. Y estos adultos pasaron por muchas instituciones y ninguna vio. Y por supuesto, María Laura, que falló el sistema. ¿Y por qué no es emoción violenta? Otra de las preguntas que ahí planteo. Yo hago un aporte final en mi trabajo, que digo, si bien yo me aboqué al, a la psicología, que obviamente que es de lo que puedo hablar con un poco más de criterio que del derecho, porque estoy habilitada además para eso, que decía que, bueno, que si quieren ubicarlo en alguna figura legal, eh, no, tampoco cabría en emoción violenta, porque la emoción violenta es alguien que hace algo, ¿eh? Que pone en acto la emoción, la violencia. Acá no pusieron en acto la violencia. Como mucho podría ser entendido yo proponía figuras jurídicas y las cuestionaba, porque la otra podía ser este abandono de persona seguido de muerte. Pero yo decía que no, tampoco podemos hablar de abandono de persona seguida de muerte porque acá no hay persona. Porque para plantear algo de esto hay que reconocer que el otro es eso que salió de su panza, esa descompostura, este, esa caca, no quiero ser grosera, pero quiero utilizar las palabras que ellos utilizaban, que salía de su cuerpo, no era una persona. Entonces, no hay una figura jurídica que se adecue a estas situaciones particulares que estoy planteando. Sí, Carlos, creo que levantaste la mano o te habilitaste, por lo menos. Sí, no, Graciela, el tiempo es tirano. Tenemos que ir por ahí Perdón. como redondeando para después por ahí abrir un espacito más para puntuales de preguntas, pero me gustaría que redondearas el concepto de la falta de responsabilidad o de decisión, como que es algo no planificado, que no, como que la persona está en un estado de conmoción. Si podemos desarrollar esto para... Sí, eh, la persona no estaba en un estado de conmoción, estaba en un estado de profundo dolor físico y como mucho la conmoción que el profundo dolor físico de un parto puede generar, pero no una conmoción desde el punto de vista psicológico. La conmoción aparece después del hecho cometido, cuando en algunos casos se dan cuenta que ahí hay un niño que no era de su casa. Aparece un niño y se deshacen de él. Entonces, yo separo esta
esta cuestión de lo biológico. Yo no voy a decir que biológicamente no es un hijo, porque si hacen un ADN, el ADN va a demostrar con absoluta claridad seguramente que ese es hijo de ella. Yo lo que digo que si hubiera un ADN psicológico daría negativo. Si pudiéramos hablar de un ADN psicológico había negativo, porque en el psiquismo de esa mujer no hay espacio para un hijo. Eh, y hablo de transgeneracionalidad. Hubo una abuela que maternó poco, hubo una madre que no tuvo espacio para maternar y hubo un niño que pagó con ese derecho de vivir. Eh, no había registro de la menstruación. Había registro había registro de la menstruación, pero con el mismo control y con la misma ligazón que tiene la menstruación con la maternidad. Nada. No menstruaba, se sentía descompuesta, no se sentía bien, obviamente no consultó. Porque ahí estamos hablando algo así como de un autoabandono subjetivo. Em, em, qué lindo, Sonia Lagos, Agüero. Si hay una conmoción después del hecho, se puede registrar culpa. Em, la culpa, si es que podemos hablar de algo, tiene que ver con lo que la gente dice que hizo y con el maltrato que dicen que hizo, porque pasa de no tener un espacio psíquico para esto, a tener y un abandono, a pasar a ser la figura que aparece en televisión, que todo el mundo señala, que le tiran cosas, que es como el centro de la violencia de su lugar de detención. Muchas de ellas están aisladas preventivamente en lugar de hacer un trabajo para socializarlas adecuadamente. Las aíslan para que no las agredan, con lo cual empeoran muchísimo más su situación. O sea que no hay registro de culpa, porque el registro de culpa es mucho más neurótico, es mucho más neurótico que estas mujeres. Yo voy a traer una vieja figura y la voy a traducir para hablar de patología, para acomodarla a alguna patología. A mí me gusta hablar de profundo trastorno vincular, más que una patología concreta, pero serían como los antiguos border o las estructuras narcisistas de hoy, pero tendríamos que hablar un montón de psicopatología para poder plantear eso, porque en realidad de lo que estamos hablando es de una patología vincular, más que nada, ¿eh? Y todo lo vincular que afecta a la conformación del psiquismo. Y algo importante, cierro, Carlos, disculpa que me extiendo un chiquitín, porque el artículo que plantea esto de la prisión perpetua dice que se aplicará, ¿no? Prisión perpetua, qué sé yo, reclusión o prisión perpetua, a quien matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo son. Y yo digo que precisamente este último cachito es el que me permite meterme con la juridicidad. Acá nadie sabía que lo eran, nadie. Em, y, y le comento brevemente, ¿tengo 5 minutitos, Carlos? No, ¿O me repa? ¿No? más, ¿No los tengo? no tenés Bueno. tiempo, tenés más tiempo. Todo lo que yo quería hacer. Está. Apenas- No, porque este caso que tomé un poco para darle a ver por qué tomé un caso de una mujer que se habían muerto sus mellizos o gemelos a los 9 meses, porque una mujer que fue acompañada por la madre de su pareja, porque su pareja no se hizo cargo de nada, pero bueno, la madre de su pareja sí, te acompaño en todo lo que tenía que ver con el embarazo, el parto, nació en un hospital, fue atendida por el médico, tuvo ropa, te pusieron nombre, los registraron, estos dos chiquitos, y bueno, pero ella no se hacía cargo de nada. Entonces la abuela, digamos, paterna, abuela materna no existía, la había abandonado cuando tenía 3 meses, y el abuelo de los bebés materno hacía lo que podía, pero trabajaba todo el día. Por lo tanto, esta nena estaba sola en su casa, eh,
y en estas condiciones se encuentra muy jovencita con dos niños y no queriendo hacerse cargo de ellos, pero también siendo cuestionada, ¿cómo los vas a abandonar? Entonces ella se crió a la luz de una vecina que su papá le decía a la vecina de al lado, yo me voy a trabajar, ¿me las mirás un ratito? ¿Me la mirás un ratito? O sea que la vecina la miraba un ratito a ella cuando su papá se iba a trabajar a partir de los 3 meses. Dije, no, es una fantasía mía, 3 años, jardín. Em, y ella, que quería salir con sus amigos y o sea, hacer su vida de adolescente, le decía a la vecina, ¿me los mirás un ratito que voy a salir? O sea, que cómo trasladaba esta frase, me los mirás un ratito, que es lo más parecido a la maternidad que ella conoció, a su vecina. Su vecina, que ya era una señora más grande, le decía, no salgas porque yo no te los voy a mirar. Y después le daba pena ir y miraba a los bebés y decía que le daba tanto, se sentía tan mal, tan preocupada la vecina, que dijo, yo hace no sé cuánto que no duermo bien porque estoy mirando por la ventana, que no entre nadie a tu casita, que no... No, una precariedad absoluta, hablo de casita, ¿no? Eh, bueno, cuando los bebés tenían 9 meses, ella sale y le dice a la vecina, me los mirás un ratito, función materna cumplida, completa, tal cual le fue transmitida de generación en generación. Eh, y la vecina dice, esta vez me voy a tomar una pastilla, me voy a dormir y no los voy a mirar, así que no salgas y hacete cargo de sus hijos. Bueno, la vecina cumplió con su cometido, ella salió igual, los dejó acomodados en sus cunas a sus bebés y este invierno prendió una estufa eléctrica, uno de los bebés se levanta, arrastra se cree que fue así, que arrastró su frazadita, se prende fuego a la estufa, la frazadita, a la casa y los dos bebés. Ya mueren quemados. Madrugada, ya de día, alboroto del barrio, la casita quemada, bueno, alboroto del barrio, y ella llega, ve su casa quemada, la policía, los bomberos, los vecinos recriminándola, bueno, todo un montón de cosas, y se encuentra con su vecina que lloraba desconsoladamente, hablando de culpa, ¿no? La vecina que lloraba desconsoladamente por esas dos criaturitas, y ella grita, te dije que me los cuidaras. Esa frase, te dije que me los cuidara, fue tomada como un agravante en su condena. Y para mí no era un agravante en su condena, era que alguien incumplió con la cadena maternizante que estaba puesta en ese lugar. Ella exigió de ese otro que cumpla con la parte que le tocaba de este lugar. Ella no creyó, y así me lo dijo, nunca creyó que esta mujer no los iba a mirar, pero ella también tenía derecho a hacer su vida, y que su vida era salir, ir, gastaba el dinero que le dejaban o que alguien le dejaba para la leche y se compraba, como ella decía, remeritas o esmaltes, ¿no? O sea, y además que significativo, y esto ya es un vuelo casi poético que me permito, los engendró 8 meses, nacieron 8 mesinos totalmente saludables, y los engendró extracorpóreamente 9 meses, y a los 9 meses se produce la muerte de estos dos niños. Ya me volé un poquito con esto de los 9 meses, pero me hizo pensar un montón de cosas que no le alcanzó con 17 meses de gestación para ser madre. ¿Eh? Pérdida de realidad, pregunta Victoria. Sí, Graciela. Yo diría fallido contacto con la realidad, pero no como la pérdida de contacto con la realidad de la psicosis, porque acá hay un algo que no se puede incorporar porque no existe. En este último caso hay una realidad concreta. La vecina la mira, cuida, protege. No, me quedo en estos ejemplos que dabas vos, ¿no? De mujeres que decían, fui al baño y sangraba y me fui a acostar y de repente me levanto y me encuentro con un sujeto, claramente no voy a hablar de hijo, pero ahí pienso, ¿no? Hay una pérdida con la realidad anteriormente a eso. Yo estoy tratando, te escucho y estoy tratando de
de entrelazar los dos discursos y de buscarle una figura, ¿no? Porque sí, entiendo claramente lo que vos planteás, y esto del agravante, sobre todo, de un vínculo que no existe, pero no Claro. puedo dejar de pensar en el homicidio simple, si querés, ¿no? Entonces trato de buscar la forma y digo, bueno, pero no hay una pérdida con la realidad desde ese lugar, Sí, no desde sí, la psicosis, ¿no? Pero quizás sí. dentro de la propia estructura. Si hablamos de la juridicidad, habría que inventar una figura jurídica diferente, porque la Mm. aplicación de las que hay hoy le dan perpetua. Sí, sí, claro. Solo que algunos jueces como más abiertos de criterio y con más formación en perspectiva de género, por supuesto que también los hay, afortunadamente hay como, bueno, han cambiado las antiguas estructuras tan rígidas, aunque todavía aparecen, sobre todo en algunas provincias muy marcadas por cuestiones religiosas y demás. Este, pero si aplicamos las figuras que aparecen hoy, es psicosis sin imputabilidad o homicidio agravado por el vínculo. Este permitirse repensarlos desde otro lugar es un elemento interesante que ha empezado a aparecer y que yo lo aplaudo, porque en realidad, una vez en un grupo me dice, pero usted está defendiendo la muerte de los hijos a mano de sus madres. No, no, yo no estoy defendiendo nada, yo estoy explicando desde lo psicológico qué es lo que pasa en este psiquismo de los sujetos, el que estudió derecho y tendrá que reunir todas las pruebas posibles y reunir todas las condiciones, y para eso estudió, para medir esa conducta y primero para darle una forma jurídica a esa conducta, y después medir la condena es otro. Yo no estudié derecho, por lo menos no me recibí, estudié un montón de cosas que me interesaban, pero en tal cual, bueno, pura iba a decir Carmela, no, Janina, hay que salir de los binarismos, abrir paso a la especificidad, a la singularidad, sin ninguna duda. Em, de la CIS dice que una madre no nace, sino que se hace. En el año 98 ya lo escribe. Y dice que la constitución de la maternidad es un largo, voy a tratar de repetirlo tal cual, pero me va a salir parecido seguro, que es un largo camino que reencuentra un tesoro dejado de lado en la infancia, pero construido durante esa etapa, cuando uno se construye como hijo, se es hijo. Plantea que la maternidad es como un elemento de la infancia, un secreto de la infancia, pero dice pero que definitivamente es un asunto del inconsciente, cosa que me parece precioso como definición. Y no hay problema, no funciona la cámara, no importa. Y también encontré algo interesante, pero bueno, que para esto no hubiera servido, eh, pero que habla sin ninguna duda de culturas más avanzadas en algunos aspectos, y donde el abandono no es tan dramático ni este, no está tan cuestionado, como en nuestra cultura y en nuestra legislación, porque hay en distintos países unos elementos que se llaman baby box, que no tienen nada que ver con lo que se popularizó el nombre en nuestro país, que es como un lugar, un depositorio para bebés. Un lugar donde se pueden ir a dejar los bebés, suena como una especie de cajero automático, parece un cajero automático. Se depositan los bebés, tiene temperatura, bueno, todas las cuestiones de oxígeno y demás, todas las cuestiones cuidadas, y suena una alarma en algún centro sanitario cercano, y entonces saben que ahí se ha depositado un bebé, y van, lo buscan y directamente pasan a adopción. No se busca que la madre se hace cargo, nada. En nuestro país se busca que la madre se haga cargo hasta el último momento. Y después vienen otras profesiones a hacer todo lo posible para que esa mujer construya en poco tiempo esta maternidad, que es un asunto del inconsciente, que es algo dejado en la infancia, bueno, todo lo que dice la SUS, que me gusta. eh,
Y entonces dicen, bueno, no, pero le vamos a dar las condiciones, se toman de las condiciones externas, le vamos a dar una cama, le vamos a dar frazadas, le vamos a dar, eh, les apoya todo se le apoya en todo lo social, pero, si no le importa, vende la cama, no le dan la comida adecuadamente, esos chicos sufren accidentes permanentemente, y la construcción de la maternidad no se da. No expongamos, para seguir sosteniendo la maternidad, se construye toda una cuestión social que expone a ese niño a vivencias cotidianas de maltrato, porque por más que se haga un seguimiento de esa familia, no se está las 24 horas con ese niño, que no está siendo recibido como tal. Y ese niño se merece una vida de niño, querido, recibido en otro lugar, en el seno de otro hogar, no en un seno materno que no existe, pero sí en otro lugar, en otro espacio, y como mucho sí se trabaja con esa mamá que no puede maternar para quizá en algún momento pueda hacer algo al respecto. Y si no puede maternar, porque no es, como decíamos, no existe el deseo. Si el deseo no existe, yo no conozco generadores de deseo. Puede trabajar analíticamente, por supuesto que siempre hay algo, por supuesto que siempre hay algo para hacer, pero en muchas otras de sus cuestiones, y también ayudarla a que pueda registrar que si bien su cuerpo es válido para tener un hijo, puede que su psiquismo como hipótesis de trabajo, puede que su psiquismo no esté preparado y acompañarla en ese proceso y que pueda aceptar eso y ayudarla no sé, desde una ligadura a, no digo que se le den anticonceptivos porque seguramente se va a olvidar de tomarlo, porque la concepción no está en su psiquismo. Fíjense qué interesante, perdón que me doy manija sola, pero fíjense que me entusiasmo con la teoría, pero fíjense qué interesante, obviamente la ligazón del lenguaje y, y el psicoanálisis es innegable desde tiempos inmemoriales, pero si yo le digo, voy a tomar alguna cualquiera, Victoria, lo que me dijiste es inconcebible. ¿Vos qué sentirías, Victoria? Discúlpame, te agarré porque soy la que tengo más cerca acá en el chat. ¿Vos qué sentirías que yo te estoy diciendo? Lo que dijiste es inconcebible. ¿Cómo lo vivirías? No lo No, harías, por favor, pero no sé a qué te estás refiriendo. En general, lo que dijiste es inconcebible. lo que vos dijiste es inconcebible. ¿Vos cómo lo sentís? Un ataque. Es Un inconcebible para ataque. vos, no es inconcebible para Un mí. ataque, un Claro. cuestionamiento, Sí, sí. ¿verdad? Sí, Un sí. rechazo. Un rechazo. Bueno, eh, obviamente no es mi intención, pero te vi participativa y por eso te usé, Está porque perfecto. es tan fuerte el peso de la concepción en nuestro idioma que el término inconcebible se Ah, utiliza para denotar algo reprochable. Por lo tanto, podemos decir que es inconcebible que no conciban. Fíjense la riqueza de nuestro idioma. A mí me pareció es maravilloso, nunca lo había pensado. interesante el Sí. concepto, Ah, muy interesante qué el concepto, concepción. ¿no? Y ligado a la concepción, fíjense todavía qué fuerza tiene, ¿no? Todavía qué fuerza tiene el hecho de concebir. Em, El juzgamiento sin duda que es por lo que cometieron. Yo no voy a cuestionar al derecho en esto. Es por lo que supuestamente cometieron o lo que dejaron que suceda o como lo pensemos. Pero también es por lo que se espera de ellas. Por eso arranqué primero con Madrecita querida, joyero de virtud. Acá no hay ni virtud, ni joyero, ni Madrecita querida, no hay nada, porque en lugar de ese espacio de apego maternizante, no estuvo desde ella en sentido hija. ¿Eh? Entonces, ¿qué le vamos a pedir que, eh, porque otra cosa es si esto fuera una, 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 una psicosis puerperal, ¿no? Figura, por supuesto, conocida,
es otra historia, esto es otra historia, pero acá no hay una psicosis puerperal. Acá lo que hay es un no registro de hijos. Hay un caso muy conocido y que lo comento porque hice un curso sobre eso y porque ha salido por todos lados. La Suprema Corte hace muchos años, y yo me anoté en cuanto curso sobre este tema daba vuelta porque me interesaba mucho antes de escribir este trabajo. em, Dio un curso la Suprema Corte para no, era abierto al público, sobre el fallo, el análisis del fallo de Tejerina. ¿Se acuerdan del caso Tejerina? Fue una de las primeras que apareció. Bueno, algunas cosas interesantes, y bueno, en líneas generales no me gustó porque obviamente no tomaba, yo fui con toda la fantasía de encontrar algo que me permita tirar un hilito de lo que a mí me interesaba, pero lo que sí me pareció interesante, un poco para sostener esto, no es algo que ese curso me haya aportado, sino algo del caso que yo no conocía. Em, y el caso que yo, no sé si todavía estará subido a la página de la Corte el curso, pero bueno, nada, no importa. Lo que a mí me pareció interesante es que en el caso de esta persona imputada y condenada en principio, Tejerina, ella no acuchilla, ahí había una intención concreta, que era acuchillar al niño que las grandes pancartas lo mató no sé, de 30 puñaladas, no me acuerdo. Iba a decir 117 porque me acordaba del otro caso de esas 117 puñaladas. Que sí, podría haber sido emociones violentas con esa cantidad de cuchilladas, pero bueno, no importa. Ella pone al neonato adentro de una caja y acuchilla la caja. O sea que necesita cubrir a ese niño que reconoce como niño y acuchilla la caja. Ese detalle es absolutamente interesante para pensar en la necesidad de un objeto intermediario. Ahí sí hubo un registro de niño. Y ¿no? Pone algo que la separa de ese niño. De todas maneras, no deja de ser una cosa, eh, probablemente una emoción violenta, pero bueno, o no, es para pensar un montón ese fallo. Es muy interesante, la gente del derecho por ahí le interesa. Em, y un poco para cerrar esto y que si quedan preguntas, me pregunten lo que quieran. Para mi criterio, entonces, en sentido psicológico, Alejandra, Ana, Laurita, bueno, eh, el nombre que tuvieron cada una de ellas, que obviamente son nombres de fantasía relacionados con el caso, a mi criterio eran huérfanas. O sea, acá no hubo una madre de ellas, aunque hubo una madre biológica, obviamente, pero eran huérfanas. Alguna real, otra, la madre existía, pero no cumplía ninguna función. Por lo tanto, si eran huérfanas, no fueron hijas y tampoco tuvieron hijos. La patología vincular fue producto de una herencia transgeneracional no maternizante. Ahí la patología está en el vínculo, no en lo intrapsíquico, sí también en lo intrapsíquico, pero en lo vincular más que nada. Corro un poco el foco del lugar, me gusta mucho el tema de vínculos. Eh, Repetición de psiquismos, Cecilia dice repetición de psiquismos no constituidos transgeneracionalmente, patología del vínculo, tal cual, de eso hablamos. Y el concepto que fue un poco más allá y que este, algunos han dicho que lo que yo había planteado era un dislate jurídico, poco me importó, sigo con el tema, pero bueno, las gestantes, digo yo, eran estériles. Yo me dice, ¿cómo va a decir? La licenciada, ¿cómo va a decir que eran estériles? Sí, acá hay un hijo, el ADN, pero eran estériles desde el punto de vista psicológico, probablemente, digo yo, de esterilidad permanente. Yo sé que me enfrento al derecho desde otra conceptualización, no, claramente, pero bueno, me llaman para que hable de lo que sé, no que hable de derecho. Entonces, las gestantes eran estériles, digo yo, de esterilidad probablemente permanente, a excepción de algún largo proceso de subjetivación
maternizante que al momento en que yo las vi, no pudieron hacer. Y a la edad en que fueron evaluadas, entre 18 y 25 años, aún no habían resuelto. Por eso digo que si con algo de esto nos encontramos, dejarles a un hijo que sobrevivió a esto, a estas madres, es como una ofrenda de la sociedad, porque no puede ser que no sean madres, es inconcebible que no sean madres, esta ofrenda que se les hace a estas poco madres, pero que va a traer consecuencias, porque ahí no va a haber ningún cuidado amoroso necesario para el desarrollo psicológico de ningún infante. Eh, bueno, un poco vos me decías que concluya, esa es mi conclusión. Agradecemos, Graciela. Lamentablemente tenemos que terminar. Podríamos seguir hablando. Yo también, porque me Sí, apasiono sí. cuando hablo de estas cosas, ¿no? Porque realmente son Mm. riquísimas, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en algún nombre jurídico? Sabés que yo estudié psicología y no me meto donde no me llaman. Ahora, si me No, no, llaman, pero guarda. como hablaste de Usé las figuras jurídicas que había. las figuras jurídicas que Jurídicas que había, si se te había ocurrido alguna figura. no, no porque no sé lo suficiente de derecho, pero sí me gustaría que cuando hagan cambios en la juridicidad, cualquiera sea, antes de meterse con cosas que tengan que ver con la psicología, llamen a un psicólogo para Mm. preguntarnos. A cualquiera, a una Sí. institución, a un psicólogo, a cualquiera, ¿no? Que se manden con las leyes, se modifican de acuerdo a las presiones sociales que pueda haber, políticas que pueda haber, ideológicas que pueda Mm. haber, para cubrir baches, pero si van a trabajar sobre cuestiones que hacen al psiquismo de los sujetos, por favor, a cualquier psicólogo formado, este, y no necesariamente en el tema, sino que tenga trayectoria o un equipo con gente que recién empieza, que son los que tienen las ideas más fresquitas y nos movilizan a nosotros los que ya las tenemos con alguna telaraña dando vuelta, eh, porque las preguntas, por eso yo digo, a mí me gusta que me interrumpan en el medio, siempre que seamos ordenados, porque las preguntas orientan mi exposición. Seguramente si hubiera armado algo, como les decía, que tenía varias cosas para decir, se hubiera construido de otra manera y no era lo que ustedes fueron construyendo. Lo lamento, María Laura, que dice que le estalló la cabeza. Lo lamento profundamente. En tu caso, escucharé lo que puedas aportar al respecto. Todo es bienvenido, o los aportes que vos puedas hacer. La verdad que lo que me gusta es como compartirlo, esto que digo que pienso, y bueno, Excelente, que camine, que camine, excelente, que camine por las excelente, cabezas de todo el Graciela. mundo. Te juro que me estalló la cabeza porque tenemos que pensar distinto, ¿entendés? No, 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 no podemos criticar, no podemos juzgar, no, no, es Es que los invito a impresionante, ponerse en otro lugar, impresionante, impresionante, ¿no? Los invito a maravilloso. ponerse en otro lugar. Y ahora, si llego a tiempo, lo llevaré a otro congreso. Ahora estoy trabajando acá adentro, en el aborto masculino. ¿Qué tema? Oh, oh, ¿Qué qué tema? temón, qué temón. Porque si me Sí. puedo correr, me permito, y me lo permití hace muchos años, y ahora estoy jubilada mucho más. eh, Porque no tengo que enfrentarme con la institución judicial. Eh, si me permito a mí misma correrme de la biología, puedo pensar en lo que se me ocurra, en el psiquismo humano. Ese es un gran Es, tema. es un Lo que temón. yo me quedé pensando, no quería interrumpir porque era una reflexión, no una pregunta, pero era que ya que lo dijiste, cuando hablábamos de, bueno, más allá del hecho que nadie discute, pero todo lo que se ponía sobre esas mujeres, nadie seguramente preguntaba dónde estaba el otro progenitor, para dónde estaba, para que ocuparse de lo que esta mujer no podía ocuparse, ¿no? Total, y nadie pregunta dónde está el padre, dónde está la red que tenía esa mujer si realmente no podía con todo esto. Eso no se pregunta. Se da por hecho que la Nunca. maternidad está ejercida por la madre
y punto. No. Punto. ¿no? Nunca vi un padre de estas mujeres No, cuestionado, llamado, peritado, ya no digo preso. Yo total. entiendo que quien lo cometió el hecho, llamémoslo como le llamemos, por ahora homicidio agravado por el vínculo, llamémoslo como le llamemos, no comparto, ya lo saben. Pero acá hay una autorización del padre a no hacerse caso, una autorización legal del padre a no hacerse cargo. Y eso no es un detalle menor en nuestra cultura. Todavía, a pesar, ¿no?, de todos los lugares que ha ganado los temas de género, nuestra Porque pelea de son mujeres, los hombres que nos acompañan en esta pelea de mujeres, a claro. pesar de todo esto, acá no hay cuestionamiento. Acá no hay No, cuestionamiento. también es relativo, porque esos lugares se han ganado muchas veces en ámbitos discursivos, con alguna capacidad de acción, pero si vemos hoy la estadística de hogares monoparentales, que en un 84% están a cargo de mujeres que no Sí, reciben cuota alimentaria y que no tienen el otro progenitor paternando, es un montón. es un montón. Es un En montón. provincia de Buenos Aires ahora creo que 1 de cada 4 hogares, una cosa así, una cifra realmente Sí, las alarmante. cifras son espeluznantes, sí. Pero además podemos hablar de mujeres que se hacen cargo, solo que no tienen los medios. Y eso es totalmente diferente a lo que yo hablo. Claro. Claro. Eso es social, Sí, no es lo sí, por mismo. supuesto, No, por por supuesto. favor, no estoy cuestionando, porque también a veces cae mal esto que yo digo, porque parece que yo estuviera cuestionando a las mujeres que no se hacen cargo. No, estoy cuestionando a las instituciones que no se dieron cuenta que estas mujeres no están en condiciones. Sí, 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 Eso Claro. no, perfecto, ¿no? estaba hablando como de lo social, pero sí, sí, perfecto, perfecto. Porque si me quieren Gracias. criticar, critíquenme, no me preocupa, pero digo, no era eso lo que quería decir. Claro. Bueno, gracias por todas las cosas lindas que me están diciendo acá en el chat. Bien. No, gracias a vos que viniste, que tuviste tiempo para contarnos todas estas reflexiones, la verdad, sumamente interesante. Nos dejas Gracias. pensando a todos. Muchas Graciela, gracias. quédate con Sin nosotros duda, muchas gracias. más. Nosotros cerramos Sí, el espacio, te agradecemos la presencia, le abriste la cabeza a todos, dejas todos pensando y ha sido muy movilizadora tu intervención. Bueno, gracias. damos el espacio y nos quedamos unos minutos más nosotros. Sí, Graciela. Sí, claro. Los espero. Gracias a todos por estar y por las Muchas preguntas gracias. ¿no?, que me Buenas fueron tardes. orientando. Buenas tardes. Gracias, Gracias, buenas gracias, Graciela. tardes. Muchas gracias.